Ambos partidos buscan atraer votos con mensajes centrados precisamente en la economía estadounidense. El presidente Joe Biden ha viajado a varios estados con la intención de apoyar a candidatos demócratas. Ya nuestra compañera Divalicet Cash de La Voz de América tiene todos los detalles. A días de la cita electoral, la economía y la inflación se han convertido en las preocupaciones predominantes entre los votantes, al pasar de un 33% en julio a un 44% en octubre, según la más reciente encuesta del New York Times. El presidente Biden presenta este viernes un mensaje económico junto al Congreso conservador cada vez más violento, encarnado por legisladores de derecha y grupos etnonacionalistas como Proud Boys y Oath Keepers. Tenemos el mercado fuerte para ayudar a invertir en nosotros mismos. Como presidente, no acepto el argumento de que muchos estadounidenses tienen problemas para encontrar buenos trabajos. Muchos trabajadores finalmente han encontrado dignidad en el lugar de trabajo. Al otro lado del espectro, el exmandatario Donald Trump sugirió que probablemente lanzará una candidatura presidencial para los comicios del 2024 durante un evento en Iowa para apoyar la reelección del senador Chuck Grassley y la gobernadora Kim Reynolds. Este es el año en que vamos a recuperar la casa, vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar América. En 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Los analistas dicen que el liderazgo político de ambos partidos tendrá que adaptarse para captar a los votantes a medida que los inmigrantes se naturalizan. Según el demócrata Chris Rice, los hispanos son más propensos a apoyar a un demócrata, pero el partido no debe dar eso por sentado. Si miramos al DNC y dónde ponen su dinero, deberíamos haber invertido más dinero en el sur de Texas. Y creo que porque no lo hicimos y lo hicieron los republicanos, tuvimos algunas pérdidas allí. Divalicet Cash, Voz de América, Washington. Y también preste mucha atención porque 9 de cada 10 votantes estadounidenses expresan su preocupación por el incremento de la violencia política en el país. A esto se suma una tendencia a la desconfianza de los resultados de las votaciones de medio término. Según una encuesta del Washington Post y ABC News, un 88% de los votantes estadounidenses expresa preocupación por la creciente violencia política del país cuando se aproximan las elecciones de medio término previstas el 8 de noviembre. La gente cree que está bien promulgar violencia contra miembros de nuestro gobierno. Opinión que ha sido respaldada por la fiscal del distrito de San Francisco en California tras el ataque perpetrado contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La discrepancia principal gira en torno a la resistencia del expresidente Donald Trump y de sus partidarios de aceptar la derrota en los comicios de 2020, alegando denuncias infundadas de fraude. Encontramos que la confianza es significativamente más baja que hace 4 años para las últimas elecciones intermedias, por lo que hoy el 70% de los votantes dice que las elecciones se llevarán a cabo muy o algo bien. Baxter Oliphant, investigador senior de Pew Research, destaca que sus encuestas muestran un significativo deterioro en la confianza del proceso comparado a años pasados. Solo el 56% de los votantes republicanos dicen que creen que las elecciones se desarrollarán muy o algo bien, y eso se compara con el 88% de los votantes demócratas que esperan que las elecciones se desarrollen bien. La encuesta del Washington Post y ABC también miden la opinión sobre el rol de los medios de comunicación. Casi la mitad de los encuestados piensa que la prensa motiva la violencia, un tercio piensa que no incide y un 15% cree que los medios, por el contrario, desmotivan la violencia política. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y es que ante la proximidad de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden espera mantener la mayoría demócrata en al menos de una de las 2 cámaras del Congreso, pero también los republicanos, cuya campaña ha sido determinada por Donald Trump, espera al menos tener éxito en estas elecciones de medio tiempo. Vamos a analizar esta situación porque ya se realizarían estas elecciones el próximo 8 de noviembre y para ello nos acompaña gentilmente el especialista en temas internacionales, Leonardo Ruiz, a quien le damos la bienvenida aquí en TN23. Qué gusto saludarle. Soy Lubianca Sánchez junto a Jensi López. Hola Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues tenemos como todo las elecciones de medio término que se realizan cada 2 años, donde en esta oportunidad se van a reelegir
elegir toda la Cámara de Representantes, son sus 432 miembros, los diputados que por 2 años son elegidos, y 1/3 del Senado, de los 100 senadores de la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, también se van a reelegir. Igualmente, como sabemos, se van a elegir también los gobernadores de los 50 estados. 38 estados se van a reelegir en esta oportunidad, y algunas autoridades locales también. Ahora, ¿qué significan estas elecciones en los términos generales? Bueno, todos sabemos que la situación con Joe Biden, el presidente, pues ha estado complicado, bien lo dicen las encuestas, pues más del 54% no está de acuerdo con sus políticas, con su estado actual, y eso obviamente genera grandes problemáticas para la administración actual. Sabemos que los republicanos, pues con el deseo de ganar la Cámara de Representantes e incluso el mismo Senado, han estado luchando, haciendo una campaña bastante fuerte, enfocada en los temas que son más álgidos en este momento, como son el caso de la inflación. Ya hemos visto cómo la Agencia Federal ha cambiado las tasas de interés en varias oportunidades por la alta inflación que se está sucediendo, sobre todo por la guerra de Ucrania. Los republicanos han hecho mucho énfasis específicamente en temas como, por ejemplo, que el 60% ha aumentado el valor del gas. También el otro tema que se está tocando mucho es la inseguridad. Ellos hablan en sus campañas de las 12 ciudades con tasas récord de asesinatos. Y bueno, y los temas también que ya conocemos, típicos como son la de la migración. El otro tema también que ha estado muy álgido en estos días ha sido el tema del aborto, debido a que, como sabemos, en junio la Corte Suprema de Justicia rechazó uno de los alegatos que había, y ambos partidos principales, los demócratas y los republicanos, han estado luchando por defender ambas posiciones. Como sabemos, Biden hizo campaña en favor del aborto y los republicanos están pues, en contra. Entonces, esos temas tan álgidos han estado actualmente. Obviamente también tenemos que agregar la migración, que es uno de los temas más complicados que se han manejado ahora. Todos sabemos que durante esta campaña el gobernador de Florida y el gobernador de Texas, ambos enviaron esos famosos aviones y buses para que llevar a los inmigrantes a casa de, por ejemplo, la vicepresidenta, y eso, en vez de haber sido a favor de los gobernadores, ha resultado en un gran rechazo por el electorado, por estar utilizando a personas migrantes, con todas las razones que la gente conoce, para sus fines políticos. Y como fue tan descarado esto, eso más bien se le ha revertido. También tenemos que hablar en estas elecciones del punto principal que ya lo han mencionado ustedes, que es el caso del expresidente Donald Trump, quien, como todos sabemos, pues se negó a aceptar su pérdida, su derrota en las elecciones del 2020, y también se le está acusando de haber participado el 6 de enero del 2021 en el asalto que se realizó en el Capitolio, donde hubieron varios muertos. Esta situación de Donald Trump la ha estado tratando de utilizar políticamente, y ya hemos visto los videos de sus grupos partidarios, generalmente muy violentos, que están haciendo ese tipo de campaña. El presidente Trump está apoyando ahorita a 6 gobernadores del estado, que en algunos para la reelección y en los otros generalmente que son de demócratas, que están luchando para ver si se logra ganar esa elección. Esos son los estados de Pensilvania, de Arizona, de Illinois, de Maryland, de Massachusetts y de Michigan. Aunque los electores manifiestan las estadísticas que es muy poco probable que estos gobernadores venzan a los actuales gobernadores demócratas. Pero ahí ha estado Trump, inclusive se habla que otra de las más fuertes razones de esta elección de medio término son precisamente las futuras elecciones de presidencia,
generales del 2024. Esas elecciones van a estar bastante reñidas por las circunstancias que están pasando actualmente, pero estas elecciones de medio término van a ser un medidor, un indicador bien claro de esta situación que nos va a poder permitir ver qué va a suceder. Se va a reelegir Biden de acuerdo a los resultados que obtenga en esta elección de medio término. Se va a lanzar Trump a pesar de lo que pase en estas elecciones de medio término. Entonces, estos puntos que estamos nosotros viendo, tanto desde el punto de vista del Congreso como de los actuales mandatarios, como en las futuras elecciones del 2024, son los aspectos fundamentales que tenemos que nosotros tomar en cuenta a la hora de analizar cuáles son las consecuencias y los resultados que pueden obtenerse de estas elecciones de medio término. Licenciado, yo quisiera consultarle un aspecto que definitivamente no podemos dejar a un lado. Es el tema migratorio. Podemos observar que también acá tanto los demócratas como los republicanos lo utilizan durante la campaña. Algunos pues ofrecen apoyar a la comunidad migrante, otros señalan o mejor dicho también ofrecen frenar este fenómeno. ¿Cómo podríamos catalogar esto, licenciado? Los migrantes también allá son utilizados como una promesa de campaña para atraer adeptos. Y otra cosa que también quisiera consultarle, sabemos que el presidente Joe Biden llega a estas elecciones de medio término con una imagen desgastada, con una impopularidad que a pesar de que se logró recuperar en los últimos sondeos, pues continúa también este factor en su contra. Quisiera que me explicara por favor esos dos aspectos. Primero el de la migración, cómo es utilizado por los republicanos y demócratas, y también cómo llega el presidente Biden a estas elecciones de medio término. Ok, comenzando a responder tu pregunta muy importante, sobre todo en estas elecciones, en el aspecto de la migración, fíjese que se está manejando ahorita un punto muy importante. Luego de los estudios estadísticos demográficos que se están realizando en los Estados Unidos, se ha visto un envejecimiento de la población que no ha sido reemplazada. Eso significa que Estados Unidos como país, como potencia, como primera potencia mundial desde el punto de vista económico, requiere de nueva gente que no la tiene, y eso generalmente lo llenan con la migración. Hemos visto cómo se han empezado a desarrollar planes especiales para aceptar migrantes. En finales del año pasado y este año entraron casi 200,000 venezolanos, prácticamente sin ningún tipo de control de nada. A partir de hace unos 15, 20 días tuvimos la oportunidad de conversar en un programa acá, se les dio una nueva oportunidad, pero ahora bajo una nueva regulación, que tienen que pasar por un conjunto de procesos, tienen que tener un sponsor, tienen que tener ciertos requisitos para poder aceptar. Pero fíjense cómo hay una necesidad del gobierno americano de atraer. Entonces, por eso se le dio esta nueva oportunidad a 24,000 venezolanos durante el año que ellos iban a aceptar, a pesar de que ya habían recibido más de 190,000 en lo que va desde octubre del año pasado hasta cuando pusieron esta nueva reglamentación en septiembre, que entró en vigencia en septiembre. Igual ha sucedido, aquí han llegado nuevas solicitudes para darle visa a gente de Guatemala, igual a la gente de Honduras, gente de México, por esa necesidad de mano de obra. Ahora, eso es un factor económico que se va fuera de lo político. Ahora, ¿cuál fue la crítica de Biden? El mal manejo que se hizo, que ahorita que ya empezaron a regularlo. Por eso estos shows que montaron estos gobernadores republicanos, usando políticamente a los migrantes para sus fines, para montar un escándalo, un show. Pero la necesidad que tiene el país, que desde el punto de vista económico, de mano de obra fresca, nueva, incluso con algunas especialidades, se ha convertido en una necesidad que ninguno de los dos partidos puede negar. Por lo tanto, pues ha habido esa flexibilidad por este problema que hemos estado conversando del envejecimiento de la población de Estados Unidos y sin haber un reemplazo
y por eso está sucediendo estas flexibilidades que ambos partidos obviamente tratan de manejarlo políticamente, pero una cosa es la parte política y otra cosa es la parte económica, y esa necesidad de integrarlo pues es fundamental. El segundo punto que me mencionabas era con respecto a qué, disculpa. En relación precisamente a la imagen desgastada del presidente Joe Biden, sabemos que estuvo realizando giras en diferentes puntos, pero llega hasta cierto punto con cierta debilidad. Quisiera consultarle, por ejemplo, si esto podría incidir también en los resultados que se podrían tener y también en cómo Biden podría perder hasta cierto punto el control que se podría tener. Muy interesante. Te voy a responder. Hay 3 factores que actualmente están manejándose con respecto a eso que tú mencionas de la imagen de Biden. La última encuesta que sacó el New York Times establece que más del 54% de la población estadounidense no está de acuerdo con las políticas y desaprueban todo lo que ha hecho Biden. Ese es un número bastante alto para un presidente que está en ejercicio. Pero también hay otro factor que es bien peligroso porque va más allá. Fíjate tú que el 85%, en otra encuesta del New York Times, establece que el 85% de la población estadounidense está insatisfecha, ahora no con Biden, en general con los partidos políticos. E incluso dicen ese alto porcentaje que no quieren ni a Biden ni a Trump. Están buscando una nueva dirección del país. Y eso llama mucho la atención porque esos números tan altos no existían anteriormente. Eso obviamente va también en contra de Biden, pero también va en contra de todo el establishment político que existe en los Estados Unidos con estos 2 famosos partidos que durante todos estos años han manejado. Y el tercer punto que te quería comentar es que desde el año 1860, 37 de las 40 elecciones de medio mandato han sido pérdidas para el partido que está del presidente. O sea, casi el 80-90% de los partidos que están gobernando pierden las elecciones de medio término. Si sumas estos 3 factores, ¿verdad? Como dicen por ahí los números y las encuestas y las proyecciones, es muy probable que se pierda la Cámara de Representantes y tal vez incluso también la Cámara Alta, la de los senadores. Esto es un factor bastante preocupante porque implica que los próximos 2 años del gobierno de Biden va a tener que hacer altas negociaciones con el nuevo Congreso que salga, tanto a nivel de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, porque pues es muy probable que las pierda de acuerdo a estas 3 estadísticas que te acabo de decir. 37 de las 40 elecciones se han perdido en los últimos, desde los 1860, 54% rechazo que existe hacia Biden y el 85% de la población estadounidense no quiere ninguno de los 2 partidos. Eso también pues lleva a otro punto más adicional, que eso sí ya tiene tiempo, pero no se sabe qué va a pasar porque fíjate tú que el 40% generalmente en estas elecciones de medio término, el 40% de la gente solamente es la que vota, o sea, el 60% no vota. Pero como en estas elecciones han habido temas que son tan álgidos, yo conversaba hace un rato con unos familiares y con unos amigos estadounidenses y me decían que ya habían votado y me llamó la atención porque efectivamente como eso depende de cada estado, hay gente que quiere participar debido a estas circunstancias que se están sucediendo actualmente, como por ejemplo lo que hablamos de la inflación, del aborto, de la inseguridad, de temas que se han convertido en temas muy álgidos en la política actual del país y por eso posiblemente este 40% que es bastante bajo de la gente que vota posiblemente se eleve más y eso es lo que hace, que por eso que no hay una encuesta exacta que diga si va a perder o todo esto, que no se sabe qué va a pasar porque en este periodo posiblemente vaya a votar mucha más gente y no se conoce qué está pasando con eso. Los republicanos están luchando por tratar de hasta capturar el voto de esos indecisos, de esas personas que votan algunas veces por uno, otras veces por otro, para tratar de ganar elecciones y no perder el poder.
pero es una situación bastante complicada y que no nos queda más que esperar estos 3 días hasta el 8 de noviembre que ya se hagan oficialmente las elecciones y se sepa cuáles son los resultados. Ya sabremos mañana y pasado de estas votaciones pre-votaciones que se hacen aceleradas de mucha gente, cuáles serán los resultados y hacia dónde se obtendrán estos resultados que todos estamos esperando. Licenciado, muy amplio este tema, muy interesante. Sin embargo, le invitamos a que continúe con nosotros porque vamos a una pausa comercial. Luego de la pausa vamos a seguir abordando este tema de las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos. Ya regresamos, quédese con nosotros. Estamos de regreso con más información. Seguimos abordando el tema de las elecciones de medio término que se realizarán el próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos. Licenciado Leonardo Ruiz, gracias por acompañarnos. Le tengo una última pregunta y es que según lo que usted mencionaba precisamente en esas encuestas donde más del 52% pues no están de acuerdo con la política de Joe Biden. Según las estadísticas, cabe mencionar que los demócratas entonces pierden credibilidad en los últimos meses y nuevamente se repite la historia. Por eso le consulto, ¿este es un mensaje o una señal de que nuevamente regresará Donald Trump a la contienda? Esa pregunta es muy interesante y vamos a tratar de contestarla resumidamente. Como ya te mencioné, 6 candidatos están apoyando Trump. Mucha gente dice que dependiendo de los resultados de esos candidatos se verá si Trump se va a volver o no va a volver a la contienda. Pero ya de esos 6 candidatos, de estos 6 estados, sí ya se ha estado hablando que muy posiblemente no va a ganar. Eso significa que Trump no va a tener el apoyo que se requiere para poder hacer esto, pero los republicanos tienen que ver ahora que se sientan reforzados al ganar alguna de las 2 cámaras o incluso las 2, que es una de las cosas que se estima. Es muy probablemente que las negociaciones que se tengan para que la vuelta al ruedo de Trump se haga. Trump acaba de ganar ahorita una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que interrumpió la publicación de sus estados financieros y eso para él fue una gran ventaja, pero no se sabe hasta dónde. Entonces, esta situación que vamos a tener de aquí hasta el 2024 y posiblemente un año antes que se dice, ya todo el mundo habla que el día 9 de noviembre comienzan las elecciones del 2024, la campaña para las elecciones. Y ahí veremos qué va a pasar, qué tanto poder ha logrado acumular Trump con todos estos candidatos para tratar de ver si va a lograr el apoyo para que le den la nominación. Para muchos es un riesgo bastante alto por todo lo que sucedió, por toda la situación que tuvo él en contra de haber rechazado su derrota en las elecciones cuando nunca presentó pruebas y no ha presentado pruebas. Y el otro factor importante son el asalto al Capitolio. Así que yo en lo personal veo bastante difícil, pero bueno, todos sabemos que Trump ha sido un mago todo el tiempo, tanto en ha acompañado esos mismos números en cuanto a los triunfos consecutivos que lleva Comunicaciones y un equipo que se les planta muy bien.